así que ya nos vamos poniendo en onda de fiestas patrias. Y vamos a hablar justamente de algo relacionado con las fiestas patrias, pero que esta vez tiene que ver con el bolsillo, con el valor de la canasta dieciochera, que este año llega a 88.202 pesos, lo que la hace casi 30.000 pesos más cara que hace 5 años. Además, en comparación con el 2022, su precio aumenta 4.500 pesos aproximadamente. Vamos a analizar estas cifras. Estamos junto a Carolina Molinares, ella es economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros y bienvenida. Bienvenida, Carolina. Queríamos partir preguntándole si estos 30.000 pesos que ha subido la canasta en los últimos 5 años se condice con las cifras de inflación que tenemos en el país o se ha disparado aún más. Claro, o sea, la canasta dieciochera tiende a encarecerse durante la celebración de las fiestas patrias, producto de que está todo este componente estacional en que todas las familias, ¿cierto?, celebramos el 18. Pero sin embargo está muy en línea con el proceso de convergencia inflacionaria que estamos viviendo como país. Tuvimos un año 2022 bastante complicado, llegando a un pico inflacionario del 14,1%, y ahí es donde visualizamos la mayor variación anual que tiene la canasta dieciochera. Entonces, hoy día tenemos un alza también de la canasta dieciochera, pero si lo miramos en retrospectiva, es un poco menor a lo que se ha visto con respecto al año 2022. Y eso entonces da cuenta de este proceso de convergencia inflacionaria que estamos viviendo como país. Pero Carolina, ahí sube la canasta porque subieron, no sé, las papas, la carne, los bebestibles, o todo esto está asociado, por ejemplo, con otro factor, con el transporte, con la logística que hay detrás de todo claro, esto. La forma en que nosotros evaluamos esta canasta dieciochera tiene que ver con el encarecimiento de los productos que compone el IPC. Entonces, si nosotros vemos los componentes o los ítems, tenemos que los bebestibles, ahí encontramos vino, cerveza, bebidas, aumentaron de precio. También los postres, que es el componente de los helados, y también todo lo que es verdura y hortaliza, como es la papa, lo que es el tomate, que se fue encareciendo con respecto al año pasado. Ya, ahora, la inflación aquí yo me imagino que ha sido fundamental. ¿Cuánto es como lo que venía subiendo de año a año una canasta y cuánto se dispara si es que en el fondo vemos cómo la inflación opera? Mira, en el año 2019 la canasta dieciochera aumentó en términos anuales alrededor de un 1%, un 2%. Comparado con el 2018. Comparado con el 2018. Ya. El año 2020 aumentó 2022, aumentó 20,9%. O sea, se pegó un salto gigante. Sí. Y eso es porque estábamos en un pico inflacionario. Ahora, dado que ya estamos en esta convergencia, la variación anual de la canasta dieciochera es de 5,4%. Es decir, aumentó, pero la magnitud es menor. Carolina, ¿y ahí ha subido todo igual? ¿La carne ha subido lo mismo que los bebestibles o algún producto se disparó y por el contrario hay otro que esté más o menos estable, que tenga el mismo precio en 5 años? Bueno, de hecho, el ítem de carnes, de hecho, tiene variaciones anuales negativas. Esto significa que está un poco más barato que el año pasado. Bueno, lo vimos de hecho en un despacho en la mañana donde había cortes que el año pasado estaban más caros que este. Entonces ahí hay una explicación. Digamos. Exacto. Entonces, en ese sentido, todo lo que es la carne, que es lo que también se ocupa para las empanadas, ¿cierto?, tiene una incidencia anual negativa. Están un poco más barato que el año pasado, pero lejos, ¿cierto?, de lo que recordamos del año 2018. ¿Y qué es lo que hace que se dispare o que en el fondo haya una presión al alza? Bueno, se disparó más, tú lo explicabas, el 2022, pero ahora este 5,4 dijiste. 5,4%. ¿Qué es lo que incide en que suba? Lo que incide en que suba es este componente estacional que vivimos en las fiestas patrias y también el proceso inflacionario que estamos viviendo. Ese componente estacional es que todos hacemos lo mismo al mismo tiempo y en el fondo hay más demanda de ciertos productos, porque uno lo que siempre ve es que suben los tomates, la cebolla, el cilantro, las papas, que además subieron por otras razones y el gobierno ha hablado incluso de colusión. ¿Eso es lo que explica que en el fondo suba justo en esta época, justo esos productos? Claro, efectivamente, cuando hablamos de estacionalidad es que todos actuamos de la misma forma en ciertas épocas. Hay que celebrar el 18 en enero. Aumentaría en enero. Turnarnos para celebrar las fiestas patrias. Claro, entonces el tema de la estacionalidad es algo que uno ve, por ejemplo, en diciembre con Navidad, donde empieza a aumentar el consumo, ¿cierto?, por la fiesta, o en marzo también. Hay meses durante el año en que se da este componente estacional y que por lo tanto es esperable que, dado que aumenta la demanda, haya ciertos productos que se encarezcan. Y viendo el valor que tiene 88.202 la canasta dieciochera, ¿los chilenos pueden acceder a esta canasta de dieciochera de fiestas patrias o no? ¿O todavía es muy cara para el nivel de sueldos que hay en el país, la gente que está ganando el sueldo mínimo, que ha subido considerablemente en el último tiempo, que va a subir a 500.000 el otro año, pero que todavía la canasta representa un grueso del sueldo de muchos? De hecho, representa para términos del año 2022, si consideramos los datos, ¿cierto?, de la ESI, es un 6,5% del ingreso monetario promedio mensual. O sea, un 6,5% de tu ingreso mensual se va
en la celebración de un día de la canasta dieciochera, sin considerar, Mucho, por po. ejemplo... De un día, porque acá celebramos 4. Exacto. Entonces, en ese sentido, hay que considerar todos los días de celebraciones que va a tener. Hay muchas familias que también viajan durante el 18. Entonces, en ese sentido, es un gasto, ¿cierto?, importante para las familias. Y ahí no estamos considerando ese tipo de gastos, porque por ejemplo los traslados, la benzina se ha pegado unos saltos bien Los buses también importantes, subieron. pese a que está igual con un sistema de estabilización de precios, pero que claro, ahora opera cada 21 días y es distinto. En algún momento no subía más de 6, después no subía más de 12, hoy día sube bastante más de una sola vez. Pero la benzina se ha ido encareciendo, eso también encarece algunas cadenas productivas y al mismo tiempo significa un gasto adicional para las familias que se trasladan durante este 18. Exacto, entonces eso es muy importante que todas las familias tengan en consideración cómo esperan celebrar este 18, cuántas celebraciones van a tener, si van a viajar o si no van a viajar. Pero perdón, y que todo eso Carolina, se considere en el presupuesto. nada de eso sería tanto tema o habría que hacer una ecuación como tan estratégica si es que los sueldos subieran al ritmo que suben las cosas. Yo creo que aquí el problema es que hay un rezago entre lo que suben los sueldos y lo que suben las cosas, y en esta escalada inflacionaria lo que hemos visto es que básicamente todos hemos ido perdiendo poder adquisitivo. Si antes con 100 pesos compraba, no sé, 10 productos, hoy día con esos 100 pesos compra 7, 6. Antes iba uno, no sé, con 30.000 pesos al supermercado y podías comprar muchas cosas, hoy día no te alcanza para nada, 3 o 4 cosas y ya llegaste a ese tope. Entonces, me imagino que ahí está el problema. Más que en que se encarezca, es que no se impulsan los sueldos todo lo que se debería, ¿o no? Claro, y ahí tenemos un tema entonces con lo que son los salarios reales y los salarios nominales. El salario nominal es lo que a ti te pagan, ¿cierto?, después de tu contrato, el dinero que recibes mensualmente. Y el salario real es para lo que te alcanza ese salario. Y eso ha ido bajando. Y eso ahora está al alza, estamos en valores positivos, estamos recuperándonos del proceso inflacionario que estuvimos viviendo. Entonces ahora, mientras la inflación vaya convergiendo, vamos a seguir esperando entonces que los salarios reales vayan mejorando y por lo tanto vaya mejorando el poder adquisitivo de las personas. Pero esto obviamente es paulatino, ¿cierto? Y no lo vemos instantáneamente. Carolina, y más allá del 18, pongámosle que terminó, que pasamos las fiestas patrias, que las pasamos bien además y lo pasamos La después. logramos pasar. Hacia fin de año, ¿la situación va a ser peor pensando en el dólar que vemos que ya está en puntas de 900 en algunas casas de cambio? Claro, lo del dólar hay que entenderlo como en términos de transitoriedad. Es un shock hasta el momento transitorio. Lo que puede generar este shock es que desacelere el proceso de convergencia inflacionaria. No debería haber cambios en la tendencia que estamos viendo. ¿Pero transitorio de cuánto? ¿Qué es transitorio en economía? Transitorio en economía depende de la periodicidad, pero por ejemplo no es lo mismo hablar de un dólar de 900 pesos durante todo el mes de septiembre que septiembre y octubre. Entonces ahí en ese sentido sí llamarían las alertas y estaríamos hablando de que haya tal vez esta desaceleración de la inflación sea más acotada. Ya. Y eso se nos va a pegar en todos los productos finalmente, el alza del dólar. El alza del dólar afecta a aquellos productos que son importados, en términos de lo que es la canasta del IPC. Entonces aquellos productos que son importados se verían más expuestos, que es por ejemplo el ítem de alimentos y el ítem de energías. Y ahí vemos todo lo que es combustible también. Claro, pero ahí por el combustible le pega todo, por la logística en este país. Claro, además que de está los largo. autos de la línea de transporte. producción del pan se encarece porque el traslado se encarece, Sí. y así con una cantidad de productos, no sé, Claro, y innumerables. a eso vamos con que entonces va a haber una desaceleración tal vez de esta tendencia que tiene la inflación, pero no esperamos que haya un cambio en la tendencia. O sea, la convergencia inflacionaria va a continuar. Ya, y la tendencia inflacionaria va a continuar, pero igual deberíamos ir bajando. El Banco Central estimaba que el 2024 ya debiésemos volver a un rango normal o ideal, que es el 3%. El 3%, sí. Nosotros también proyectamos que ya para el 2024 nos encontremos en línea con el horizonte Ya, del y Banco eso nos Central. va a llevar a tener un ritmo de alzas más normal, porque cuando tú muestras la evolución, en el fondo, no sé, del 2018 al 2019 la canasta aumentó un 1%, del 2019 al 2020 no sé cuál es el dato, pero habrá sido algo similar, pero del 2021 al 2022 saltó un 20%, Claro. Uno dice, chuta, ese tranco tan grande que se pegó, ¿en cuánto tiempo se puede llegar a recuperar en términos de sueldos? Ahí se produce como que se desancla Claro. el dato y hace mucho daño al final, y uno piensa y empieza a ver, nunca vuelven los precios que había antes de esa escalada inflacionaria. Entonces Claro. la vida empieza a encarecerse, encarecerse. Hoy día lo que valen los autos, lo que valen las propiedades, eso pareciera no tener mucha vuelta atrás. O sea, nosotros volver a los precios que veíamos el año 2018
dado este choque inflacionario, es muy difícil. Se aceleró, como que se profundizó demasiado el Se alza. aceleró mucho el alza de precios y ese es el problema inflacionario. Ahora, cuando hablamos de una reducción de la inflación, lo que está detrás es una moderación en el alza. Claro. Los precios aumentaron en algunos productos un 30% de un año a otro y ahora vamos a ver que ya no van a aumentar un 30%, van a aumentar pero menos. Y ahí esperamos que se modere entonces este 3%. Claro. En ese sentido, lo que vamos a ver es una moderación en el alza, exacto. Carolina, y en este escenario que tú proyectas, que no es para nada alentador lo que viene, lo mismo que decía Carla, ¿tiene alguna incidencia a esta altura el proceso constitucional que estamos viviendo en el país? Veíamos recién a los expresidentes reflexionando sobre el tema porque tenemos elecciones en diciembre, ya vimos todo el ruido que hizo este proceso durante el año pasado. ¿Hoy día es factor para que la economía esté distraída por un proceso político o no? Siempre que el país está pasando por situaciones sociopolíticas complejas, ¿cierto?, que es de mucho debate, esto genera cierta incertidumbre en lo que son los mercados. Y eso puede en alguna forma ralentizar decisiones de inversión o decisiones de consumo, en donde, claro, en épocas donde no estuviera esta discusión, ¿cierto?, estarían ejecutándose con una mayor normalidad. Entonces, en ese sentido, siempre hay un grado de incertidumbre asociado a las discusiones sociopolíticas. Lo mismo con la discusión de la reforma o el pacto fiscal, como lo denomina el gobierno. Exacto, siempre, y más ahora que, por ejemplo, ahora estamos hablando de un sistema tributario, de una renovación del sistema tributario a la escala que el gobierno lo plantee, eso también genera un grado de incertidumbre y por lo tanto los mercados se mantienen más alertas. Ya, ¿y esa incertidumbre en qué se traduce? Porque al final, aquí también hay decíamos, el problema de que las cosas se encarezcan es que los sueldos no suben al mismo nivel. Pero el otro problema asociado que tiene es que tenemos una economía hace rato, no es este gobierno ni el anterior, es una tendencia de muchos años de un país que crece mucho menos de lo que sería deseable que crezca. ¿Qué pasa con la incertidumbre? En el fondo es que los inversionistas miran, se quedan neutralizados y mientras esto no se defina no hay inversión, porque eso es súper clave y súper relevante para que además haya más trabajo, que es lo fundamental, y que después, si es que hay trabajo, haya mejores sueldos, que es también fundamental. ¿Ese es el efecto que tiene esta incertidumbre? Claro. Que ha costado tanto combatir porque hemos estado en un proceso medio del estallido en adelante, como que hemos estado súper inestables. Sí, una de las materializaciones que tienen los niveles de incertidumbre es en la inversión y en el consumo, que en ese sentido las empresas y nosotros como consumidores, ¿cierto?, tal vez paralizamos o ponemos en stand-by algunas decisiones de inversión o algunas decisiones de consumo. Y con respecto al crecimiento aquí, claro, vemos cierto que hay un crecimiento más o menos estancado en términos del PIB potencial de la economía y es lo que tiene que mejorar en términos de la productividad. Eso es lo que daría un impulso también a que tengamos mejores crecimientos, mejores decisiones de inversión y por lo tanto en algún momento, ¿cierto?, esta mejora en los sueldos de los salarios reales. Carolina Molinares, muchas gracias por estar aquí, por traernos este análisis económico. Igual que lo que hablábamos con el otro entrevistado, es todo incierto, igual que con el cambio climático. Está todo medio revuelto. Estamos en era de hartos cambios. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes. Nos Chao, vemos. buen día. Buen día. Chao. ¿Vamos a una pausa? Sí, las 10:07, enseguida continuamos con más Mañana Informativa, no se vayan.